Buenos días nuevamente, doctor Almendares, compañeros residentes. En esta mañana vamos a discutir un poco sobre la enfermedad cardíaca congénita, eh, una patología, una serie de patologías que es muy importante poderlas detectar a tiempo para disminuir la morbilidad del paciente de manera oportuna y, como vamos a ver más adelante, la mortalidad de algunos de ellos también. En cuanto al objetivo de nuestra clase, recordar un poco sobre la anatomía y la circulación tanto del adulto como de forma neonatal, el enfoque segmentario de la evaluación radiográfica para poder evaluar bien una radiografía de tórax en búsqueda de signos o datos de importancia clínica para las patologías que vamos a ver, la clasificación de estas patologías y algunas de ellas más frecuentes, y finalmente un síndrome que es el síndrome de Eisenmenger, que hay que poder detectar para poder ayudar al paciente de forma oportuna, como habíamos dicho por ahí. Recordando la anatomía, la circulación, el corazón derecho y el corazón izquierdo, que la circulación venosa llega a través de la vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha, continuando a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, luego a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar, esto hasta la circulación pulmonar, retornando a través de la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, saliendo por la válvula aórtica hacia la circulación sistémica. Aquí tenemos pues las tres ramas del callado aórtico y las otras ramas que aparecen de la aorta ascendente, de que es la circulación propia del corazón. Aquí nuevamente pues tenemos un esquema del sistema circulatorio ya de forma periférica y sistémica. Tenemos los órganos más importantes: el cerebro, los riñones, el pulmón y el sistema intestinal. ¿Ok? Recordando cómo todo esto eh, y su conexión hacia tanto el corazón derecho y el corazón izquierdo, que de forma normal podríamos decir que el corazón derecho se encarga de la sangre desoxigenada y el corazón izquierdo de la sangre ya oxigenada que retorna del pulmón. A nivel neonatal, tenemos diferentes conexiones entre estas dos circulaciones, la oxigenada y la desoxigenada. Tenemos pues el ligamento venoso acá en el hígado. Tenemos la fosa oval en el corazón y el ligamento arterioso, que va a ser la conexión entre la aorta y la arteria pulmonar, como está esquematizado en esta imagen, y recordando la circulación a través de las arterias, de la arteria y las venas umbilicales, como podemos observar en esta parte inferior izquierda del esquema. Continuamos con el enfoque segmentario de la versión radiológica. En esto pues vamos a tener tres situaciones. Vamos a determinar el situs visoratrial, la orientación del circuito ventricular y determinar el origen y posición de los grandes pasos. A través de esos tres pasos vamos a poder determinar elementos de suma importancia para poder clasificar patologías cardíacas congénitas. El primero de ellos es determinar el situs visoratrial, y esto es la relación entre las aurículas y los órganos adyacentes. Vamos a tener de tres tipos. El primero de ellos, que es el situs solitus, que sería la forma normal, la relación normal. El situs inversus, que ya sería el inverso a lo normal. Y el situs ambiguus, que en este caso no se puede determinar de una forma concreta el
la relación entre las aurículas y los órganos adyacentes. En este esquema que les presento en la pantalla, tenemos hacia su mano izquierda lo que es un situs solitus, en donde podemos ver la relación normal de las aurículas con los órganos adyacentes. Y tenemos esquematizado la aurícula derecha en relación con el pulmón derecho, con el hígado, y hacia el lado opuesto, la aurícula izquierda, el pulmón izquierdo, el estómago y el vaso. En el situs inversus, tenemos que la aurícula derecha ha pasado hacia el lado izquierdo, y todo lo demás podemos observar como el pulmón derecho ha pasado hacia el lado izquierdo y el hígado está todavía al lado izquierdo, el estómago y el vaso están hacia el lado derecho, que normalmente deberían de estar hacia el otro lado. Y podemos ver cómo normalmente el bronquio derecho principal también ha cambiado de lado hacia ser izquierdo. Y esta determinación es de suma importancia para poder saber el situs del paciente. En esta siguiente imagen tenemos una radiografía de tórax posterior anterior, en donde podemos observar una enfermedad compleja de corazón. Tenemos tres situaciones que tenemos que evaluar para poder determinar el situs. Podemos ver el ápex cardíaco en esta flecha de color blanco, el arco pulmonar en esta flecha de color negro, y en esta cabeza de flecha, en este lado, podemos observar el estómago. Entonces, en este caso, el arco aórtico ha cambiado de lugar, el ápex cardíaco se ha modificado y tenemos el estómago hacia el lado izquierdo, determinando un situs inversus, y también se le puede llamar heterotaxia. Y aquí pues hay varios fenómenos que tenemos que evaluar, que lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. El siguiente paso es la orientación del circuito ventricular. Esto vamos a determinarlo mediante la presunción que si la válvula aórtica es derecho, el ventrículo derecho está a la derecha. Entonces vamos a tener dextro o levocardia. Entonces dextro recordando que es derecha y levo recordando que es izquierda. En esta esquematización podemos utilizar nuestra mano en la radiografía de tórax para poder determinar la orientación del circuito ventricular. Si tenemos una topología derecha o dextro, vamos a observar el ápex cardíaco con su posición normal, la aurícula derecha del lado derecho y la válvula aórtica pues del lado derecho. Cuando tenemos una levocardia, esta topología pues cambia. Entonces ya va a ser nuestra mano izquierda la que va a poder ponerse sobre la silueta cardíaca. El ápex está modificado y podemos observar la aurícula derecha del lado izquierdo, y el arco aórtico ha cambiado de posición. Entonces, utilizando nuestra mano, podemos determinar de una forma rápida y sencilla el circuito ventricular. Entonces, tenemos un circuito derecha que en la literatura la van a encontrar en inglés como un D-loop, ¿verdad? Que es de derecha, de dextro. Y pues aquí determinamos el septum con nuestro dedo, con nuestro tercer dedo, y podemos determinar la entrada y salida de la sangre, en este caso, encontrando pues la válvula aórtica. Y del lado izquierdo lo mismo. Entonces, una forma rápida y sencilla de poder determinar el circuito ventricular en una radiografía de tórax posterior anterior. El siguiente paso es la determinación del origen y posición de los grandes vasos. Recordando que los grandes vasos tenemos la aorta y la arteria pulmonar.
Esta es la patología más importante, la transposición de los grandes vasos, que vamos a ver más adelante en detalle. La arteria pulmonar debe de conectar únicamente con el ventrículo derecho para poder llevar la sangre desoxigenada hacia los pulmones. Y pues la aorta debe comunicar con el ventrículo izquierdo para poder llevar la sangre oxigenada hasta la circulación periférica. Entonces, esta transposición es importante poderla determinar. En cuanto a la clasificación de las cardiopatías congénitas, pueden haber varias clasificaciones dependiendo de la malformación y otros elementos, pero de forma clínica es mucho más fácil y es más entendible y se relaciona más con el contexto del paciente si la clasificamos de forma acianótica y sinótica. Dentro de las acianóticas vamos a tener las que tienen un cortocircuito de izquierda a derecha, ya que hay paso de la circulación de corazón izquierdo a corazón derecho. Aquí tenemos la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el ductus arterioso persistente y otras patologías menos frecuentes como el canal auriculoventricular y el drenaje venoso anómalo pulmonar parcial. Tenemos causas obstructivas de corazón izquierdo como la coartación aórtica, la estenosis aórtica, la estenosis mitral y la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Tenemos insuficiencias valvulares y de otros tipos, como la insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, estenosis pulmonar y las estenosis de ramas pulmonares. Dentro de las acenópticas tenemos las obstructivas de corazón derecho, la tetralogía de Fallot, conocida, la atresia pulmonar, el ventrículo único o atresia tricúspida con estenosis pulmonar. La mezcla total de ambos corazones, tenemos el ventrículo único o atresia tricúspide sin estenosis pulmonar, el truncus arterioso, el drenaje venoso anómalo pulmonar total. Aquí en el circuito tenemos el parcial y aquí tenemos el total. Y la falta de mezcla, que es la transposición de las grandes arterias o de los grandes vasos, como lo podemos encontrar en diferentes literaturas. Comenzando con la primera, tenemos el defecto septal atrial. Esta es la cardiopatía congénita segunda más frecuente y es la más frecuente en causar síntomas en la vida adulta. Pues tenemos aquí que a través del foramen no hay un cierre completo, como vamos a ver hay de tres tipos, y vamos a tener una comunicación, un circuito izquierda, derecha, con un paso de la sangre oxigenada hacia el corazón derecho. Recordando que se logra vencer este defecto por la presión que ejerce el ventrículo izquierdo del corazón izquierdo sobre el corazón derecho, logrando mantener este defecto de forma patente para poder tener esta situación. Pero como este defecto no es tan grande y todavía tenemos la circulación sistémica sin alteración pues notable, se vuelve acianótica. Tenemos los tres tipos: el secundum, que es el más frecuente, que es de 60 a 90%, el primum, que es del 5 al 20%, y el seno venoso, que es el 5%. Y aquí tenemos una esquematización, cuál es el ostium secundum y el ostium primum. Tenemos aquí la auricular derecha, la aurícula izquierda, los dos ventrículos, y aquí a través del tabique atrial podemos ver que el superior va a ser el secundum y el inferior va a ser el primum. Recordando que este va a tener un cierre durante la primera expiración y el nacimiento del paciente, cerrándose primero el primum y luego el secundum. Aquí podemos observar una radiografía del tórax posterior anterior en un paciente ya conocido, en este caso, con un defecto auricular, de un defecto septal atrial. Aquí podemos observar un aumento de la vascularidad pulmonar de forma bilateral con una prominencia del apéndice
auricular, tomando aquí lo que sería la ventana aórtica. Y aquí esto nos podría hacer pensar que esa aurícula está trabajando de forma más, tiene que contraerse de forma más frecuente para poder vencer esas presiones que se está ejerciendo por el defecto. Y la vasculatura pulmonar está bien prominente de forma bilateral. En esta siguiente imagen tenemos una radiografía de tórax posterior anterior. Bueno, aquí unos cables de electrocardiograma, en donde podemos observar nuevamente la prominencia de eh, la aurícula izquierda, del apéndice auricular específicamente, con algunos datos de pletora pulmonar, con aumento de la vascularidad pulmonar por las presiones que aquí se ejercen. Si este flujo se revierte en algún momento, entonces vamos a pasar al síndrome que vamos a ver por último, que sería el síndrome de Eisenmenger. Entonces, nuevamente, pues aquí podríamos evaluar las tres fases de determinar el situs. Tenemos el ápex, el ventrículo derecho, tenemos aquí el estómago, el hígado, tenemos un situs solitus. De ahí podríamos observar si hay dextro o levocardia. En este caso, si pondríamos nuestra mano a través del esquema que les presentamos en este momento, podríamos decir que es dextro. Y luego podemos observar los grandes vasos. Aquí, pues, la salida del tronco pulmonar está obstruido por observando el apéndice auricular que está prominente, pero podemos ver el callado aórtico que está del lado derecho. Entonces, no hay una transposición de los grandes vasos. Y esas son algunas de las cosas que tenemos que evaluar en estas radiografías. Tenemos aquí otro ejemplo, una radiografía de tórax posterior anterior de un paciente, en donde observamos la silueta cardíaca aumentada de tamaño, con vascularidad prominente. El arco aórtico es normal y el ventrículo, en este caso izquierdo, pareciera que no estuviera, ¿verdad? Impresiona que no estuviera tan aumentado de tamaño, pero podemos observar que la vasculatura está aumentada. Entonces hay mayor flujo hacia la vasculatura pulmonar. Y esto, pues, nos hace sospechar en un defecto del septo atrial. Aquí tenemos una ecografía longitudinal de 4 cámaras de corazón en escala de grises, en donde podemos observar las 4 cámaras y podemos observar la función del corazón durante el reposo. Si logramos aplicar el Doppler color, podemos observar cómo hay paso de flujo de corazón izquierdo hacia corazón derecho a través de un defecto septal, en este caso de tipo atrial. Entonces, con esto confirmamos nuestros hallazgos de radiografía mediante un ecocardiograma. Y esto también aplica a la siguiente patología, que es el defecto septal ventricular, que corresponde al 40% de anomalías cardíacas congénitas. Va a aparecer alrededor del 1 en 400 nacidos vivos. Y esta es una conexión a través del ventrículo con circuito izquierda-derecha. Recordando que la razón por esto es por las presiones. Tiene que pasar de un lugar de mayor presión a un lugar de menos presión. Recordando la física de fluidos y el espacio que tienen que tomar. En esta siguiente radiografía de tórax podemos observar una vasculatura prominente pulmonar que nos hace pensar que está en congestión activa, ¿verdad? No hay derrame pleural, como podemos observar, ni alguna consolidación en los campos pulmonares, y un corazón bien prominente
a expensas de las siluetas del ventrículo izquierdo. Entonces, ya a nivel ventricular, ya estamos sospechando que hay alguna patología que nos está aumentando el flujo pulmonar. Porque toda esta sangre regresa, aumenta el flujo del ventrículo derecho y hacia la vasculatura pulmonar. Y es muy poco porcentaje que sale hacia la sistémica y por eso tenemos esta congestión pulmonar. En este caso, podríamos pensar que fue activa en el momento que tomaron la radiografía. Tenemos una radiografía de tórax con una silueta cardíaca aumentada de tamaño a expensas del ventrículo, con aumento de el flujo vascular pulmonar de forma bilateral sin derrames pleurales. Nuevamente, en el contexto del paciente, nos hace sospechar en un defecto septal ventricular. Un tercer ejemplo, donde una radiografía de tórax, en este caso AP, donde observamos una silueta cardíaca aumentada de tamaño con aumento de la vascularidad y congestión pulmonar de forma bilateral. Y pues, nuevamente no son hallazgos específicos, pero nos hacen sospechar. La clínica es tan importante como los hallazgos imagenológicos, que es lo que nos va a orientar para el siguiente paso. Y el siguiente paso, pues, como habíamos comentado, ya utilizamos la ecografía para poder determinar la función del paciente. Aquí tenemos una ecografía de corazón, un cardiograma en Doppler color, donde podemos observar que hay paso a través del septo ventricular de corazón izquierdo hacia corazón derecho a través de un defecto del ventrículo. Nuestra siguiente patología es el ducto arterioso persistente. Este va a aparecer alrededor de 1 en 2000 nacidos. De la relación entre femeninos y masculinos va a ser 2:1, más frecuente en pacientes femeninas. Y la característica es el borramiento de la ventana aortopulmonar y edema pulmonar. Recordando el esquema que presentamos al inicio que era la circulación neonatal, esta conexión, ¿verdad?, debe de cerrarse durante la primera inspiración en el nacimiento para formar el ligamento arterioso, pero si se mantiene patente, pues se convierte en un ductus arterioso persistente. Aquí tenemos esquematizado una radiografía de tórax posterior anterior, donde tenemos esquematizado la ventana aortopulmonar como referencia para la elaboración de estas siguientes radiografías. Tenemos aquí una radiografía de tórax, en este caso anteroposterior, en donde podemos observar opacificación bilateral periliar, ¿verdad?, con ángulos costofrénicos borrados ligeramente, ¿verdad?, que es una sospecha de una derrame pleural leve, con cardiomegalia moderada, con una configuración redondeada y un ápex aumentado de tamaño, que en todo el contexto es pues el contexto de una pletora pulmonar, y aquí tenemos que determinar la causa, nuevamente confirmándolo mediante un ecocardiograma, una ecocardiografía. Debemos ser capaces también de poder determinar algunos cuerpos extraños que podrían estar en esta radiografía en pacientes con esta patología ya diagnosticadas, que son los dispositivos de cierre del ducto arterioso persistente. Entonces, aquí en la silueta del caído aórtico podemos observar un cuerpo extraño de densidad metal, de configuración, y el antecedente previo se sabe que es un dispositivo de cierre
de ducto arterioso persistente. Entonces, siempre es importante la historia del paciente, que esté bien llena esa boleta con la historia y el expediente para poderlo leer y poder determinar estos tipos de dispositivos y poderlos reportar si es que los encontramos. Nuestra siguiente patología es la coartación de la aorta. Es una deformidad o causado por una deformidad entre su capa media, capa íntima de la aorta. Va a suponer el 5 al 10% de casos de patología cardíaca congénita. Y aquí tenemos una esquematización de esta coartación. Tenemos el disminución abrupta del diámetro de la aorta descendente luego del callado hacia el final, y en esta posición vamos a ver un signo como de un 3, y esto es lo que vamos a buscar en la radiografía de tórax. Entonces, disminución abrupta del diámetro con dilatación previa anterior y anterior y retrógrada. Entonces, tenemos aquí una radiografía de tórax que nos observamos un callado aórtico con disminución abrupta de su diámetro y dilatación posterior. Un signo de 3, de figura de 3, que es patognomónico de la coartación de la aorta. Y aquí lo tenemos en una vista más cerca y con un esquema superimpuesto para determinar pues, el signo de 3. En esta siguiente radiografía tenemos pues radiografía de tórax posterior anterior. Tenemos varias cosas aquí que podemos describir. Tenemos un catéter venoso central, ¿verdad? Que su extremo distal está en la unión cabo-atrial, ¿verdad? Podemos ver que no hay neumotórax. Siempre es importante evaluarlo con esas colocaciones de sistemas venosos centrales. Tubo endotraqueal de forma neutra, donde su extremo distal hasta 5 centímetros de la carina, un tubo nasogástrico de posición en cámara gástrica, ¿verdad? Hay un tubo de toracotomía del lado izquierdo que está colocado. Entonces, aquí hay sistemas de fijación de toracotomía y podemos observar, vamos a hacer un acercamiento, ¿verdad? Aquí el arco aórtico con disminución abrupta del calibre, ¿ok? Y el signo de figura de 3. Y si evaluamos los parénquimas pulmonares, no podemos determinar, o sea, no hay algún hallazgo patológico en este caso. Nuestro siguiente radiografía, nuevamente, evaluamos una radiografía tórax, en este caso, posterior anterior, y nos llama la atención como aquí hay una disminución abrupta del diámetro luego del callado aórtico y luego continúa su paso normal, dilatación anterógrada y retrógrada del paso y el signo de figura de 3. Lo seguimos y aquí continúa. Nuestra siguiente patología es la tetralogía de Fallot. Fue descrita en 1888 por Etienne Louis Arthur Fallot, recordando las 4 características: estenosis pulmonar, hipertrofia ventricular derecha, aorta cabalgante y una comunicación interventricular. Entonces, esta configuración y esta hipertrofia ventricular derecha nos va a provocar la forma de zapato sueco, que es el signo patognomónico de la tetralogía de Fallot. Y de forma clínica, recordando que durante el ejercicio de estos niños, ¿verdad? Va a haber, durante la activación simpática, durante el ejercicio, hay estrechez del infundíbulo pulmonar. Esto va a incrementar la cenosis y la característica es que estos niños se van a colocar en cuclillas para aliviar los episodios de hipoxemia.
Esta patología corresponde al 10 a 11% de casos de patología cardíaca congénita. Y es la cardiopatía cianótica más frecuente en niños después del primer año de vida. Aquí tenemos una radiografía posterior anterior de un paciente donde podemos observar aumento de la silueta cardíaca a expensas del ventrículo izquierdo, ¿ah? Del ventrículo derecho, y está disminuida, ¿verdad? Recordamos las siluetas del corazón, el tronco de la arteria pulmonar está casi ausente y hay reducción del flujo pulmonar. Entonces, esta es una de las patologías de disminución de flujo pulmonar. Y la configuración en zapato sueco, que es patognomónico de la tetralogía de Fallot. En este siguiente caso, una radiografía toracoabdominal de un paciente neonato, posición anteroposterior, donde podemos observar la configuración en bota sueca, característico de la tetralogía de Fallot. Y podemos observar también el tubo nasogástrico que está proximal al esófago. Y pues aquí en este caso este paciente tenía otra patología que es una fístula traqueoesofágica, pero eso es otra clase. Aquí lo que nos llama la atención es la configuración del corazón de la silueta cardíaca en bota sueca, que es patognomónico de la tetralogía de Fallot. En este siguiente caso, podemos observar una radiografía anteroposterior de un paciente que tiene, pues, hay un colapso lobar del lóbulo superior derecho, como podemos ver aquí, y hay un contorno mediastínico anormal con elevación del ápex y la configuración en bota sueca, patognomónico de la tetralogía de Fallot. Y pues tenemos aquí otras tubos y líneas, ¿verdad? Que podemos describir paciente posquirúrgico también. Nuestra siguiente patología, la transposición de los grandes vasos, es la causa más frecuente de lesión cardíaca congénita, pacientes menores de 1 año. Corresponde al 5 a 7% de pacientes nacidos vivos y es la causa más común de patología cardíaca congénita en madres diabéticas. Recordando nuevamente la configuración normal de estos grandes vasos, la arteria pulmonar, que nace del ventrículo derecho, y la aorta, que nace del ventrículo izquierdo, siendo su transposición, pues, que la aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos una radiografía de tórax anteroposterior de un paciente sin ninguna alteración. Podemos observar la silueta del timo que se mira de forma normal, la silueta cardíaca sin ninguna alteración, los campos pulmonares con una vasculatura normal. Entonces, comparamos esta imagen con la siguiente de un paciente neonato. Podemos observar que hay una estrechez del mediastino con un aumento de la silueta cardíaca, y es una silueta cardíaca anómala, ¿verdad? A expensas de la aurícula derecha, y hay un aumento del flujo pulmonar. Entonces, este se llama el signo de huevo en hilo, que dice, en inglés dice egg on a string. Entonces, esta silueta cardíaca, esta imagen, es patognomónica de la transposición de los grandes vasos. Si recordamos la primera parte de nuestra presentación, donde hablamos de los 3 pasos para la elaboración radiográfica de estas patologías, el tercer paso siempre es determinar la transposición de los grandes vasos en búsqueda de la silueta del tronco de la arteria pulmonar y el arco aórtico. Aquí tenemos una radiografía posterior anterior
de un paciente, donde podemos observar la silueta cardíaca, es estrecha, un mediastino estrecho, el ápex cardíaco, con aumento de el flujo vascular de la vasculatura pulmonar, y tenemos esta configuración anómala, que le podemos llamar huevo en hilo, y si queremos observar el tronco de la arteria pulmonar, pues está del otro lado y está hacia el lado izquierdo, y tenemos aquí el arco aórtico hacia el lado izquierdo, derecho, perdón, hacia el lado derecho. Y esto pues nos hace suponer en la transposición de los grandes vasos. En esta radiografía anteroposterior del paciente de tórax hay aumento de la silueta cardíaca con disminución del diámetro del mediastino superior. Entonces, y la configuración de la silueta cardíaca en huevo en hilo y el arco aórtico en posición anómala. Nuevamente una radiografía sugestiva de transposición de los grandes vasos. Tenemos el tronco arterioso común. Va a ser solamente el 2% de anomalías cardíacas congénitas. Aparecen en 1 a 10.000 nacidos vivos. Y esto va a tener una clasificación, ¿verdad?, especial, es la de Colette y Edwards, ¿verdad? Tenemos 4 tipos: el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4. El tipo 1, que es el más común, donde la arteria pulmonar y la aorta nacen del mismo tronco arterioso. El tipo 2, en donde nacen del mismo tronco, pero las arterias pulmonares nacen posterior al tronco y la aorta es la continuación del tronco. La tipo 3, que es la menos común, que las arterias pulmonares van a nacer de lados diferentes, una posterior y otra anterior, y siempre la aorta es la continuación de ese tronco arterioso. Y tenemos la tipo 4, en donde la aorta es la continuación, pero las arterias pulmonares nacen de lugares diferentes. Tenemos aquí la izquierda, que nace del callado aórtico, y la derecha, que nace de la aorta descendente. En esta radiografía posterior anterior del paciente de tórax, observamos una silueta cardíaca aumentada de tamaño, sugestivo de cardiomegalia, una plétora pulmonar, la vasculatura pulmonar está aumentada, el arco aórtico está de configuración derecha, y esto es sugestivo de un tronco arterioso común de tipo 1. Nuestra siguiente imagen de una radiografía de tórax, en este caso anteroposterior, podemos observar una silueta cardíaca aumentada de tamaño, una cardiomegalia bien, pues bien evidente. Los pulmones podemos que están hiperinsuflados, con aumento de la vascularidad pulmonar, y el arco aórtico está de configuración derecha. Nuevamente, esta es sugestivo de un tronco arterioso común de tipo 1. Con nuestras patologías congénitas cardíacas, terminamos con la anomalía de Epstein, que fue descrita en 1866 por Wilhelm Epstein. Es del 0.5 a 0.7% de casos, ¿verdad? Tenemos aquí, hay dilatación de la aurícula derecha, con un defecto de la aurícula, con una válvula tricúspide de inserción baja con regurgitación severa y un ventrículo derecho hipoplásico. ¿Y esto cómo lo vamos a anotar? Pues en esta radiografía anteroposterior del tórax observamos una silueta cardíaca de tamaño aumentado, ¿verdad?, de forma evidente, en una configuración casi que redonda, con un signo patognomónico, que es el signo de la caja. Entonces, esa silueta es importante poderla determinar, este signo, para que nos haga sospechar en una anomalía de Epstein. Nuestro siguiente ejemplo, tenemos aquí una radiografía anteroposterior del paciente de tórax,
donde la silueta cardíaca observamos una marcada cardiomegalia que está más pronunciada del lado derecho, con una vasculatura que es difícil de evaluar por la silueta cardíaca, que toma casi todo el tórax, y no podemos determinar el arco aórtico. Entonces, nuevamente, esta silueta es en forma de caja, lo dice la literatura, y nos hace sospechar en una anomalía de Epstein. Y nuestro siguiente ejemplo, tenemos nuevamente una radiografía interposterior del paciente, donde podemos observar esa silueta cardíaca que toma casi la totalidad del tórax. No podemos evaluar la vasculatura pulmonar más allá de las ventanas que nos deja esta silueta cardíaca de predominio derecho. Entonces, esto nos hace sospechar en una anomalía de Epstein. Y por último tenemos el síndrome de Eisenmenger, que fue descrito en 1897 por Victor Eisenmenger, un médico austríaco. Es una patología de alta presión, alto flujo, que dentro de sus elementos tiene el defecto septal ventricular, un defecto septal auriculoventricular y la persistencia del ducto arterioso. Y los hallazgos de hipertensión arterial pulmonar es lo que nos van a hacer sospechar de esta patología, que esta es una reversión del flujo de los cortocircuitos de patologías anteriores, o sea, una comunicación interventricular o una comunicación interauricular que no se corrige y sigue evolucionando, cuando ese circuito se revierte, es lo que nos hace, lo que nos causa este síndrome de Eisenmenger. ¿Cuáles son esos hallazgos radiológicos de hipertensión pulmonar? Tenemos la elevación del ápex cardíaco debido a la hipertrofia ventricular derecha, hay aumento de la aurícula derecha de la silueta, tramo pulmonar de salida prominente, las arterias pulmonares están aumentadas de diámetro y hay disminución de la vasculatura periférica pulmonar. Aquí tenemos una radiografía posterior de tórax que podemos, de forma notable, podemos evaluar la dilatación de las arterias pulmonares de forma central con un corte de la vasculatura periférica pulmonar. Hay aumento de la silueta cardíaca a expensas de las aurículas y pues esa pletora pulmonar importante. Y esto en el contexto de paciente que es conocido por una comunicación interventricular que no fue corregida. Nuestro siguiente ejemplo, una radiografía posterior de tórax, donde podemos observar un aumento de las arterias pulmonares del diámetro, pletora pulmonar, cardiomegalia, ¿verdad? Una prominencia del arco aórtico del lado izquierdo y hay algunos datos de edema pulmonar por este patrón alveolar que podemos observar. Y esto en el contexto de un paciente con comunicación interauricular y tenía también un ductus arterioso persistente que no fue corregido. Estas fueron mis referencias, ¿verdad? Y los artículos que utilicé para esta clase. Entonces, con eso concluyo. No sé si tendrán alguna pregunta o comentario. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? Buenos días a todos. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, doctor Betancourt. Buenos días. Buenos días. Muy bonita su clase. Es un tema bastante difícil, no es un tema fácil de abordar y mucho menos también así de entrada como residente de primer año. También exponerlo así como que perfectamente el tema. Todos estos, es importante, saber de que la radiografía tiene sus limitantes. Muchas veces uno no va a poder decir, eso
es una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, o no, es de una anomalía de Einstein, porque por todos los signos que usted mencionó, el signo de la caja, el del huevo, tal vez el de bota sueca es como que es más familiar incluso. Pero hay que saber de que la radiografía tiene sus limitantes. Nosotros podemos limitarnos a informar que el corazón realmente está aumentado de tamaño. Si vemos el de bota sueca, podemos mencionarla porque creo que es uno de los más evidentes. También informar si hay signos de congestión pulmonar. Eso también lo podemos mencionar. Pero generalmente estos pacientes, van a necesitar ya sea un estudio de tomografía cardíaca, resonancia cardíaca o ecocardiograma. Entonces, al final, pues nosotros vamos a identificar que hay una alteración cardíaca que necesita seguir evaluándose. Eso por un lado. Por otro lado, la fisiopatología de estas alteraciones también nos ayudan en los signos de imagen, sin necesidad de que nosotros estemos así como que aprendiéndonos todos, cada signo. La fisiopatología nos ayuda a determinar cuáles son los hallazgos. Entonces, si usted pone, por ejemplo, las radiografías de la comunicación interauricular o la radiografía de la comunicación interventricular, entonces lo que hay es una comunicación de izquierda a derecha. Entonces la sangre está pasando desde la de izquierda hacia la derecha. Entonces, se está acumulando mayor volumen de sangre en el lado derecho. Entonces, si hay una comunicación interauricular, o sea, entre las aurículas, y de hecho creo que puso una imagen de ecocardiograma, póngalo, por favor. Entonces, si nosotros visualizamos, ahí en la anterior, visualizamos que la aurícula izquierda realmente está incluso un poquito colapsada en comparación a la derecha, porque toda la sangre está pasando del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces se está congestionando el lado derecho. ¿Y para dónde va esa sangre? Después va para el ventrículo derecho y después va a pasar a la arteria pulmonar. Entonces, si pasa para la arteria pulmonar también está recibiendo mayor volumen, entonces es la que se vuelve prominente. Ponga la imagen de radiografía. Entonces, ahí por ejemplo. Entonces, eso que usted ve debajo de la aorta, del callado aórtico, lo que mencionó como aurícula izquierda, ya vimos que más bien la aurícula izquierda como que se colapsa. Entonces, lo que usted ve ahí, ese es el botón aórtico, que es, la arteria pulmonar. Es la arteria pulmonar que está prominente porque está recibiendo mayor flujo. ¿Y para dónde va ese flujo? Va para la vasculatura pulmonar y por eso se mira más prominente también. Incluso puede llegar a estar congestiva. Entonces, lo mismo pasa cuando hay una comunicación interventricular, solo que la sangre ya no va a estar prominente la aurícula, sino que lo que va a estar agrandado va a ser el ventrículo derecho. Entonces, y esta sangre igual va a ir a la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar se va a ver prominente, igual como esta, y también va a haber congestión pulmonar. Entonces, es importante conocer la fisiopatología porque esta fisiopatología nos va a dar los hallazgos de imagen también. Entonces, luego la otra patología es el ducto arterioso persistente, en el cual ya no hay un compromiso de las aurículas ni un compromiso, de la aurícula derecha ni del ventrículo derecho, sino que hay un compromiso directamente comunicando la aorta con la arteria pulmonar. Entonces, siempre va a haber congestión pulmonar, pero esa sangre, en la medida de lo que pueda filtrar el pulmón, pues va a regresar nuevamente a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entonces lo que vamos a ver más prominente ahí va a ser la aurícula izquierda, igual el ventrículo izquierdo, va a ser el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces todas estas patologías, y esto porque son las más frecuentes, pues hay que tener frecuente la fisiopatología para encontrar los hallazgos de imagen. Y únicamente, muchas gracias por la clase, Gustavo. Estuvo
Estuvo muy buena. Gracias, doctor. Gracias por su aporte. Muy bonita su clase, Gustavo. Como Luis lo dijo, una clase difícil, con un contexto bastante complicado. Y desde el punto de vista de radiología convencional, pues no es tan fácil diagnosticarlo como lo describió, porque se necesita el contexto clínico, porque algunas imágenes, si ustedes se fijaron, se pueden parecer un poco si no se tiene la experiencia. Entonces, esto es ver imágenes para poder encasillarlo en un corazón en bota, un corazón en marco o cuadrado. Eh, es progresión de nuestra visualización de imágenes que nos va a ayudar a poder en realidad clasificar una imagen radiológica para una patología en particular. Sin embargo, usted lo describió muy bien y como dijo Luis, es un tema un poco complicado que hay que volver a leer, analizar para poder estar más claro, sobre todo cuando se está iniciando en el área de radiología. No sé si tienen algún comentario o alguna conclusión. Si no es así, concluiríamos con la clase del día de hoy. Solo agradecer, Gustavo, muy bonita clase. Se nota que se preparó muy bien. Y recordar que siempre lo más importante es tener en cuenta la fisiopatología. Por ejemplo, si tengo que está afectada alguna de las válvulas, que alguna porción esté estenótica, entonces usualmente la parte más afectada va a ser de forma retrógrada y teniendo eso en cuenta, entonces ya es más fácil saber a dónde orientarse, ¿verdad? Claro que siempre va a mandar la clínica, eh, porque a, a la ocultación, pues esto va a dar unos signos más asociados, más específicos, que nos van a orientar más a qué cosa vamos a ver. Si bien es cierto, el gol estándar de esto es la ecocardiografía, tenemos que estar pendientes, así como dijo el doctor Almendares, ¿verdad? Entre más veamos, más acucioso vamos a hacer con la radiografía de tórax. Y no, eso sería el único comentario por mi parte. Muy bonita clase. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Concluiríamos la clase del día de hoy. Buen día. Gracias. Muchas gracias.